Amén. La Biblia Reina Valera, 1960, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 12 dice la palabra de Dios allí: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Yo le he titulado este mensaje El susurro de una brisa apacible. Este título lo saqué de la Biblia de las Américas, hablando del mismo versículo, en esta frase donde dice que vino un silbo apacible y delicado. La Biblia de las Américas dice el susurro de una brisa apacible. Yo creo que cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en momentos claves queremos escuchar la voz de Dios, y creo que tenemos en común eso. Yo creo que si alguien va a una iglesia es porque quiere escuchar la voz de Dios. Hermano, usted es la voz de Dios. No, yo no soy la voz de Dios. Creo que soy el más pecador de todos aquí. Pero la Biblia es la voz de Dios. Y esto es lo que voy a hablar. Quería comenzar hablando de algo que aconteció hace mucho tiempo. Dice que en la mañana del 27 de agosto de 1883, los granjeros de Alice Springs, en Australia, escucharon un ruido de lo cual se presumía que eran disparos, dice, disparos de arma de fuego. El mismo sonido se oyó en más de 50 países. Esto abarcaba la 19ª parte de lo que es el globo terráqueo. O sea, es un ruido bastante fuerte. Ahora, yo me preguntaba cuando leía esta historia, que fue real. Fíjese usted el poder que tiene el sonido. El sonido más fuerte es imposible de ignorar. Incluso el ser humano no tolera más de 200 decibeles. Si usted mide el sonido, cuando hay una explosión o por ejemplo, las personas que trabajan en un aeropuerto, las turbinas de un avión, estaban mirando cuántos decibeles, en qué lugar de la tabla se ubicaban. Dice que lo más fuerte que podría soportar un humano serían las turbinas de un avión. Y esto está en la tabla en 150 decibeles. También estaba buscando y buscó cuánto más o menos, en qué lugar se ubican los truenos. Y los truenos dice que se ubican en 121 decibeles. ¿Cuánto hemos escuchado de un trueno? Muchos, ¿no? Lo escuchamos a lo lejos, pero creo que si un trueno está ya cerca de nuestra casa, creo que podríamos perder la audición. Ahora, estaba buscando en las tablas, no sé si cuántos conocemos, aquí hay muchos jardineros, hay mucho campo en La Palma, y cuántos han visto eso, que hay una máquina de esta, yo le digo chupatierra, una desbrozadora, que andan con ella, no sé cuántos han visto esto. De hecho, yo a veces estoy pintando en algunas casas y la oigo y digo, me aturde, no puedo. E incluso los que trabajan con esta maquinaria deben usar protectores, porque si siempre están expuestos a eso, podían perder la audición. Ahora, yo le contaba acerca de lo que pasó en Krakatoa. Fue un volcán, la erupción de un volcán estalló, y dice que la 19ª parte del planeta pudo escuchar esto. Dice que desató olas de más de 500 metros de altura. De hecho, estaba buscando, y usted lo puede buscar por internet al salir de aquí y ver, es verdad lo que el hermano me estaba diciendo, ¿no? Usted lo busca y está registrado que ese es el sonido más grande y más audible que se haya podido medir. Incluso dice que habían unas personas allí a muchos kilómetros de distancia en un barco, y la mayoría de la tripulación perdió el oído. Pudo perder, no escuchaban, ¿sabe? Porque los tímpanos se revientan al escuchar un estruendo tan grande. Ahora, ¿por qué usted me habla de esto, hermano? La Biblia está hablando y contando una historia acerca de Eliseo, y yo creo que Eliseo era un gran hombre de Dios que ni siquiera podía medírmele a él. Eliseo venía de tener grandes victorias. Incluso en la Biblia donde estuvimos leyendo habla de que los profetas le habían perseguido y había escapado solo él. Incluso unos habían estado en una cueva y habían podido salvar su vida, pero solo escapa él. Pero antes de que pasase todo esto, que él entrase a la cueva, dice que Eliseo se reúne con los profetas de Baal que lo estaban buscando y le dice: vamos a hacer algo. Ustedes que me están buscando, ustedes
ofrezcan un holocausto a su Dios, Baal, ofrezcan un holocausto, coloquen el carnero, coloquen leña y órenle a su Dios, háblenle a su Dios Baal, y él les oirá y consumirá el carnero. Y los profetas dicen, y yo haré lo mismo con mi Dios, dice Eliseo. Los profetas dicen, listo, aquí vamos a tener a Elías, ya lo vamos a aprender. Y él entonces le dice, bueno, como ustedes son mayoría, le doy para que hagan ustedes primero el sacrificio. Y dice que se reúnen los 450 profetas, empiezan colocan el carnero, colocan la brasa y empiezan a pedirle a su Dios Baal que consuma el carnero con fuego. Y dice que le dio un periodo de tiempo desde la mañana hasta la tarde, y ellos orando, pidiéndole a Baal allí que consumiera, y nunca hubo fuego. Y dice que Elías de vez en cuando se asomaba y le decía, griten más fuerte, tal vez Baal no los escucha. Elías tenía humor, Recuerdo a nuestro pastor decir, Dios tiene humor. Elías también tenía humor. Estaba allí diciéndole, hey, pero tal vez Dios no les escucha, su Dios es sordo, a lo mejor está durmiendo. Y ellos preocupados porque clamaban a Baal y Baal no le escuchaba. Y dice que comenzaron a sajarse la piel para que Baal les escuchara, y no les escuchó. Y dice que llegó el turno de Elías, llegó el turno de Elías, y dice que preparó el altar, coloca la leña y le dice a ellos, ya está el altar, ya está la leña, pero ahora quiero hacer algo más para que después no vayan a decir que hice trampa. Hagan una zanja. Y hizo una zanja él mismo alrededor del altar, y dice que la comenzó a mojar y colocó agua. Y cuando veía que la zanja, en la tierra chupaba el agua, colocaba más agua, hasta que el agua quedó sobrepasando la zanja que hizo. Y cuando hizo esto, dice que oró a Dios y le dijo a Jehová Dios que mostrase a esta gente incrédula que Él era Dios. Y dice la Biblia que Dios le escuchó y consumió el carnero y lamió el agua de la zanja. Yo pagaría, hermano, por ver la cara de estos profetas. 450 contra un hombre. Y no solo eso, el hombre le añade agua al sacrificio. Y dice que aconteció que el fuego consumió el agua y el carnero. Y allí estaba Elías y dice luego, hey, al pueblo, prendan a los profetas porque los voy a degollar. Y al pueblo agarran a los profetas, y Elías degolla ese mismo día 450 profetas de Baal. Ahora, tremenda victoria había tenido Elías, pero acontece que después que pasa todo esto, Elías está allí y luego oye la mujer de Acab, Jezabel, lo que Elías había hecho. Incluso ora por lluvia, había sequía. Me imagino que eran días calurosos como los de hoy en La Palma. Y había sequía, y dice que ora y le dice que va a llover, y llueve. Y Jezabel le dice, no descansaré, le dice a uno de sus criados, no descansaré hasta hacer con Elías lo mismo que él ha hecho con los profetas. Y esta voz llega a oídos de Elías, y dice que Elías huye. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre de Dios, tan lleno del poder de Dios, pueda huir de una mujer? ¿Saben? La mujer no dijo que lo fue a aprender, solo lo dijo con palabras. Elías se había enfrentado a 450 profetas, lo había vencido, había tenido un montón de victorias, pero oye acerca de esta mujer que le quiere prender y sale corriendo. Yo leía esta historia y me maravillaba y decía, ¿por qué Elías corre? ¿Sabe, hermano? Y esto pasa mucho en nuestra vida. Cuando estamos batallando con alguna situación difícil, podemos. Pero cuando obtenemos la victoria y de repente viene otra lucha, decaemos. Yo creo que esto fue lo que le pasó a Elías. Freud en el cuadro de la psicología diría que Elías tenía un cansancio de un residuo de una gran lucha. Así lo definiría el psicólogo Freud. Elías tenía un cansancio de un residuo de una gran lucha, de una lucha, y ya estaba cansado. Y en el momento en el que los seres humanos nos encontramos en esta
definición, cualquier palabra que viene a nuestra vida nos hace decaer. Fue lo que le pasó a Elías. Estaba allí en una gran victoria, luego vence, luego escucha esto y corre y se va a una cueva. Ahora, Elías, me maravillaba de ver este pasaje porque creo que para mí es muy especial ver cómo Dios hace un gesto de amor hacia Elías. Yo creo que a ningún hombre en la Biblia Dios le habla de esta forma. Dice que se acercó a donde él estaba. Leamos allí en Reyes 19. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo creo, hermano, que para que Dios le haya dicho a Elías, ¿qué haces aquí?, tenía que estar con él en la cueva. Si no, de otra forma le hubiese dicho: ¿qué haces allí? Hey, Elías, ¿qué estás haciendo allí? Le dijo: no, hey, ¿qué haces aquí? Y usted puede que diga: hermano, ¿y de dónde saca usted que le susurró Elías? Que Dios le pudo susurrar a Elías. Yo lo voy a llevar a través de la palabra de Dios y nos daremos cuenta y llegaremos a la conclusión de que Dios le susurró por lo que estaba aconteciendo. Dice la Biblia que Dios estaba allí. Él le dijo en la palabra, el versículo 11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Aquí estamos hablando de que había un grande y poderoso viento. Yo no sé cuánto han podido ver lo que está aconteciendo hoy día en Haití. Muchos dicen: wow, yo escuchaba ayer una persona y me decía: ¿qué estará pasando en Haití? ¿Será que Dios tiene algo en contra de ellos? Porque pasan muchas desgracias en Haití. Y usted puede ver esto, y yo recuerdo también una ocasión en mi pueblo, Quibor, en Venezuela, vivimos un mini tornado en un sector que llamaban Guadalupe. Estaba trabajando con una empresa transnacional, topografía allí, y en un momento determinado llegó una lluvia y vino un mini tornado y arrasó con casi todo lo que había. Y gracias a Dios no hubieron muertos, porque no fue tan fuerte. Pero recuerdo todos corriendo y yo con una máquina corriendo y la brisa me llevaba y encima había lluvia y era un terraplén plano y cargaba botas de construcción. Y recuerdo como si estuviese patinando porque la brisa me arrastraba. ¿Sabe? Y Elías estaba en esta situación. Dice que estaba escondido en una cueva y vino un viento fuerte que partía las montañas, dice, que partía las rocas y la hacía añisco. Esto tenía que tratarse de un huracán, ¿sabes? Y allí estaba Elías metido en la cueva y la cueva sacudiendo. Y Elías metido en la cueva pensando que era Dios que le iba a hablar. Y dice la Biblia que Dios no estaba allí. Dios no estaba en el viento, pero luego después del viento dice que vino después del viento y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. ¿Cuánto hemos sentido un temblor? No, creo que pocos. En La Palma no tiembla, creo. Gracias a Dios. Cuando llegué aquí, mi primera impresión es que no sé nadar. Y cuando veo agua por todos lados y digo: si un maremoto o tiembla la tierra, aquí acaba con nosotros. Pero gracias a Dios nunca ha temblado. Pero sí he vivido también temblores y son fuertes. Y usted puede, lo más reciente, ver lo de Haití, ver los muros devastados, abiertos. Y allí estaba Elías metido en una cueva, no algo bien fundado, y un terremoto sacudía la cueva. Pero Dios no estaba allí. Ahora, ¿cómo es que vamos a valorar el sonido del silencio si antes no ha habido bulla? Si antes no ha habido ruido. ¿Saben? Nuestra vida está llena de ruido. Nuestra vida está llena de situaciones difíciles. Cada día batallamos con algo. Cada uno de nosotros tiene una batalla que librar. Cuando comencé el cristianismo siempre le decía a mi esposa: es que siempre hay algo nuevo con qué batallar. Ella me decía: pero no digas eso. Yo le decía: sí, es que es así, así lo siento.
Nunca podemos decir, ya acabé la carrera. Incluso Pablo lo decía. Y los grandes hombres de Dios lo decían. Siempre hay algo con qué luchar. Nuestra vida está muy llena de ruido a veces y a veces necesitamos callar para escuchar la voz de Dios. Del otro extremo del espectro del sonido, escuchamos todo lo ruidoso, todo lo tedioso, todo lo que nos estorba, lo que nos hace rechillar los oídos. No sé, incluso algunos de nosotros puede que tengamos el oído tan dócil. No sé cuánto hemos escuchado un pitido que ponen para espantar los bichos. Es una pi muy mínimo. Es como cuando usted coge dos móviles y lo pone cerca, eso que suena, que distorsiona. Pues así hay un pitido que colocan para que los perros o algunos tipos de animales no se acerquen. De hecho, yo he estado comiendo en lugares con personas donde tienen el oído tan dócil que no pueden tolerar este pitido. ¡Pi! Es muy mínimo. Se me viene a la mente Adrián, nuestro hermano Adrián, que también tiene un problema, con el oído y no toleraba los sonidos altos. Y del otro extremo del espectro del sonido conseguimos lo que es el murmullo. Y el murmullo mide 15 decibeles. O sea, nada. ¿Usted sabe lo que son 15 decibeles? El murmullo en un diccionario secular se define como el hablar muy suavemente, usando el aliento y no las cuerdas vocales. Hermano, yo creo que es muy de Dios que le encanta hablar con murmullo, porque así fue como Dios creó al hombre. Dice la Biblia que creó al hombre y susurró en el oído, en el polvo, y lo llamó Adán. Creo que es una de las maneras preferidas de Dios para comunicarse con cada uno de nosotros, pero necesitamos hacer silencio para escucharlo. El filósofo Blaise Pascal dijo que todas las miserias humanas de los hombres se generan porque el hombre no es capaz de estar en quietud en su habitación un solo momento. Los condenados a muerte, leía un documental de un hombre que fue condenado a muerte, dice que cometió un acto terrorífico y le preguntaban por qué lo hizo y decía que el ruido de la ira lo ensordeció. Yo no sé cuánto hemos visto personas que pelean por simplemente me rayó el coche. Es que me rayó el coche y me fui encima de él y le imparé y lo maté. ¿Valía la pena quitarle la vida o hacerte enemigo de una persona por un rayón de un coche? Y luego los abogados tratarán de esgrimir que el ruido lo desequilibró, lo desestabilizó. Y me llama la atención porque un abogado puede que diga, no, el ruido lo desequilibró. Y esta palabra desequilibrar viene de cuando perdemos el oído. Si alguien pierde la audición, está clínicamente desequilibrado. ¿Qué es estar desequilibrado? Las balanzas del Antiguo Oriente eran dos platos. De allí el símbolo de la justicia. No sé cuánto lo han visto. Dos platos, una mujer con los ojos vendados y una vara allí. Ahora, ¿qué representa esta balanza? Representaba que esta mujer con los ojos vendados estaba siendo totalmente imparcial. No podía jalar ni para un lado ni para otro. Tenía que estar plana. Ahora, ¿por qué usted dice esto? Las balanzas del Antiguo Oriente hablaban de esto. Ahora, Pablo dice en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, hermano, ¿qué me está queriendo decir usted con esto? Hermano, déjeme decirle algo. Si nosotros no aprendemos a descansar en Dios, nunca escucharemos su voz. Ahora, ¿qué hace Dios? De un lado de la balanza están los problemas, las situaciones difíciles,
todo lo que nos quita la paz. Y del otro lado está Dios sosteniéndonos con su peso de gloria. ¿Sabe? Las personas se preguntan, ¿cómo hacen ustedes? Una pregunta que me hacían mucho, me decían, ¿cómo hacen ustedes para no llorar cuando una persona muere? Ustedes no tienen corazón. No, no es que no tenemos corazón, es que sabemos que le volveremos a ver. Porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y no es que no nos duelen, sino que Dios pone un eterno peso de gloria. Yo no sé si usted se alegra, pero yo me alegro en saber que hay un eterno peso de gloria que equilibra mi balanza, que equilibra su balanza. Pero usted necesita creer. Necesita hacer silencio. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no vamos a escuchar el susurro si no callamos nuestra vida. ¿Sabe? Hay un salmo, el Salmo 46:10, dice la Biblia allí, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué dice? Está quieto, pero nosotros nos cuesta estar quietos. Queremos solucionar todo nosotros, queremos hacerlo. No sé a cuánto le pasa. A la mayoría de los hombres creo que nos pasa. Nos gusta controlar todo. Queremos tener todo en casa controlado. Y hay situaciones que no podemos controlar y que tenemos que ponerla en las manos de Dios. Y es allí donde Dios, con su peso de gloria, nos equilibra la balanza. Para ir terminando, dice que la famosa sinfonía número 5 en do menor de Beethoven, aquí hay bastante músico, ¿saben de cuál hablo? La famosa sinfonía en do menor de Beethoven es muy famosísima por sus primeras dos notas musicales que suenan tanananan, tanananan. Ahora, Beethoven es curioso ver que él en su canción, en la partitura, incluyó dos silencios de corchea. Un silencio de corchea, perdón, antes de comenzar la nota musical. Y los músicos se preguntaban, ¿por qué hizo esto? Y llegaba a la conclusión de decir que él colocó estos dos silencios de corchea en la partitura para que no se pierdan el concierto, para que desde el momento en que cogen los palitos que hacen tanta, o está la persona allí, comenzó el concierto y de repente tan y tenía rato haciendo así. Usted dice, pero si no escuchaba nada, es para prepararlo para la melodía que venía. Ahora, yo creo que a nosotros nos hace falta hacer silencio si queremos ser sinfonía de la gracia de Dios. Necesitamos callar, necesitamos hacer un silencio cada mañana. Cada noche necesitamos decirle, Dios, yo hago silencio, quiero escucharte. ¿Sabe? Les puedo confesar que en los últimos tiempos que he estado viviendo, me ha costado un poco orar. Y usted dice, hermano, ¿cómo que a usted le cuesta orar y está allí hablándonos de Dios? Sí, pero no significa que porque no oro mucho, no he escuchado a Dios. ¿Sabe? Porque no tengo mucho que pedirle a Dios. Le he dicho, Dios, háblame. Quiero escucharle. Quiero, en vez de pedirle, de decirle, Dios, dame, porque a veces nos acercamos a Dios para pedir. ¿Y qué le damos nosotros? Le he dicho, Señor, háblame. ¿Qué quieres tú con esto? Enséñame. Y me he callado. Nosotros queremos que Dios nos use, pero no hacemos silencio. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos silenciar nuestra vida. Le animo, hermano, hermana, amigo que se encuentra acá, de que ponga todas las situaciones difíciles en las manos de Dios. Haga un silencio. ¿Sabe? Se me viene a la memoria una frase que aprendí de una película muy famosa, Karate Kid, decía, estar tranquilo y no hacer nada no es lo mismo, decía Jackie Chan. Y es verdad, ¿sabe? Necesitamos estar tranquilos en las manos de Dios. No sin hacer nada, no, ojo, no, estoy ahí tranquilo. No, estar tranquilo y no hacer nada no es lo mismo, hermano. Necesitamos descansar en Dios. Estar tranquilo, como dice Dios, estar quieto, hacer silencio, callar mi vida, mi ego, mi yo, y dejar que sea Él quien me hable. Amén.